Muchas bendiciones en esta tarde. Estamos aquí una vez más con el propósito de poder compartir con ustedes un mensaje que yo sé que va a ayudar a todas las mujeres. Estamos compartiendo un estudio sobre las mujeres de la Biblia acerca del carácter de la mujer virtuosa y hemos venido compartiendo sobre varias mujeres y hoy es un día en el que vamos a seguir en esa tónica de compartir con ustedes una mujer muy especial que yo sé que las va a bendecir mucho. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre glorioso de Jesús, quiero darte gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Presento delante de ti a cada persona, especialmente a cada mujer que me está escuchando, para que este mensaje, Señor amado, que vamos a compartir sea de edificación, de bendición, Señor amado, no solamente de consolación, restauración, sino que sea un reto, un desafío, Señor, para cada mujer, Dios, que puedan desarrollar ese carácter de la mujer virtuosa en el nombre glorioso de Jesús. Estamos convencidos que cada palabra que tú has compartido por medio de nuestro está cumpliendo su propósito en la vida de cada una de ellas. Así que te amamos, te bendecimos y confiamos en que seguirás cumpliendo tu tarea y tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero hablar en esta hora acerca de Rode, la sirvienta que creyó en el poder de la oración. Vamos a leer en Hechos capítulo 12, verso 1, y la Biblia dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a mano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron a... Una historia que nos enseña que sin importar el estrato social, nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe. Rode era la sirvienta doméstica de María, la madre de Marcos. Tenía un nombre griego cuyo significado es rosa.
Aunque tenía un nombre hermoso, la llamaron Manías, que quiere decir mujer loca. De Rode no se menciona nada de su genealogía, porque como criada esclava no era digna de genealogía ninguna. El hecho de que era pasada la medianoche cuando Pedro llegó a la casa de María y que Rode, la esclava, fuera la que abriera la puerta, indica que estaba dispuesta a servir hasta muy tarde. María, su ama, también encontró en Rode una ayuda espiritual. Sin lugar a dudas, ella también se había convertido y estaba de rodillas junto a los demás, orando por Pedro. Al oír el toque en la puerta fue a abrir. Aquí suceden tres cosas en esta historia. Pedro toca la puerta, Rode se asoma y queda en shock al verlo libre, y todos los demás se burlan de su aparente locura. El origen de la historia de esta chica Rode puede citarse brevemente. María de Jerusalén, una viuda rica y madre de Marcos el evangelista, era dueña de una casa grande y notable en la ciudad que puso al servicio del Señor. Y yo quiero que escuches muy bien. Tu casa, mujer de Dios, puede, al igual que la de esta mujer, servir para los propósitos del reino de Dios, y más en tiempos como los que estamos viviendo. Es importante que tú pongas al servicio del reino tu casa para que Dios pueda cumplir sus propósitos. Durante los días de la terrible persecución, los cristianos de Jerusalén se reunían con regularidad en su encantador hogar, no solo para la lectura y exposición de la palabra, sino también para orar por los cristianos atribulados. En la noche en cuestión, los santos estaban concentrados en la liberación de una vida preciosa, particularmente la de Pedro el líder. Creo que la oración es el tema de mayor importancia en tiempos difíciles como el que nosotros estamos viviendo ahora. La espada de persecución de Herodes había caído con todo su peso sobre la iglesia en Jerusalén. Santiago el Mayor ya había bebido de la copa del martirio que le profetizaría su Señor, y los intercesores allí reunidos sabían que Pedro, puesto en prisión por Herodes, sería el próximo en morir. Si atacaron al pastor, ¿qué podrían hacer las ovejas? Una crisis semejante puso a los compañeros de Pedro de rodillas en una intercesión que duraría toda la noche. La iglesia de Cristo hoy es necesaria y trascendental para respaldar a los obreros del Señor por las circunstancias que estamos viviendo y por las situaciones que tenemos que enfrentar a causa de lo que el mundo está haciendo hoy y las limitaciones que el mundo y que la sociedad le ha estado colocando a la iglesia. Pastores en Estados Unidos han estado siendo censurados, multados y posiblemente enviados a la cárcel por hacer sus cultos y reunir a las personas en sus templos. Son temas que requieren de nuestra oración y de nuestra intercesión en estos días. Mientras la iglesia en la casa rogaba al Señor sin cesar, sus oraciones fueron escuchadas. En la prisión del Señor, por medio de un ángel, por causa de la intercesión y del propósito que aún tenía con él, liberó a Pedro milagrosamente. Pedro pasó deprisa por entre los guardias, atravesó las puertas abiertas y llegó a la puerta cerrada de una casa donde él sabía que los cristianos estaban reunidos orando. Definitivamente el tema de la oración es trascendental en esta historia, como también lo es para nosotros ahora en este 2020, que estamos enfrentando una época a nivel mundial y una situación a nivel mundial que requiere de nuestras oraciones. Hacer la labor en este tiempo no ha sido absolutamente fácil. Hacer la tarea evangelística, de discipulado, hacer la tarea de intercesión en este tiempo con la iglesia no ha sido sencillo. Sin embargo, Dios ha dado diferentes estrategias y medios para que los pastores y los líderes de las diferentes denominaciones puedan seguir haciendo su labor ministerial. Pero se requiere de oración para que dichas estrategias cumplan el propósito y la iglesia sea edificada, las almas sean alcanzadas y los obreros de Dios sean librados de hombres perversos y malos que en este tiempo se han levantado para impedir el avance de la iglesia.
Puede suceder que estés orando por algo y que al ver la respuesta de Dios, como le sucedió a esta mujer, puede que no la estés creyendo. La Biblia dice que Pedro entonces llegó al lugar donde él sabía que los cristianos estaban allí orando. Pedro tocó la puerta, pero a causa de la emoción de Rode cuando ella lo vio, no le abrió la puerta. Como les mencioné ahorita, puede suceder que nosotros estemos orando por algo y que al ver la respuesta de Dios reaccionemos con incredulidad. Pedro siguió tocando hasta que se abrió la puerta, no por medio de manos angelicales como pasó en la prisión que acababa de abandonar, sino por medio de incrédulas manos humanas. Una demora así podría haber sido muy peligrosa si los guardias, al darse cuenta de que su prisionero había escapado, lo seguían y lo encontraban. Parado ante la puerta cerrada de la antigua casa de María, Pedro no solo tocó, sino que llamó, porque leemos que ella reconoció la voz querida que ella tantas veces había escuchado exponiendo las verdades sagradas de la palabra. Pero estaba tan sorprendida y anonadada ante la respuesta de aquellas oraciones de medianoche que no logró quitar los cerrojos y dejar pasar a Pedro. Ella no abrió la puerta a causa de la alegría, pero tal alegría se habría convertido en tristeza si los soldados de Herodes hubieran aparecido en ese momento y se hubieran llevado a Pedro de vuelta a la prisión. Pero en aquellos días en que los cristianos no estaban seguros de quién sería el próximo en unirse al noble ejército de mártires que requería, se requería de mucha precaución y se requería de mucha oración. Aquel toque que podía ser una citación del cruel Herodes, asestando un nuevo ataque al rebaño. Pero cuando Rode preguntó ¿quién toca? Y recibió la tenue respuesta, es Pedro, abre rápido, debió abrir la puerta antes de abrir su boca para decir a los demás que Pedro estaba parado afuera. Al estar segura de que era Pedro, su deber como sirvienta era abrir la puerta. Pero estupefacta ante las buenas nuevas, no pensó por un instante. Hay algunas características de esta doncella que solo se mencionan esta vez en las Escrituras y que son atractivas. En primer lugar, su gozo era ilimitado. Lucas, el médico amado que escribió el libro de los Hechos, analiza el estado de conciencia de Rode cuando las buenas nuevas de la oración respondida a favor de Pedro sobrecogieron la claridad de su mente. Ella se olvidó de sí y de su deber y corrió adentro a decirles a los intercesores que su oración, que no oraran más porque Pedro ya estaba en la puerta y su oración había sido respondida. Podemos imaginar con cuánto entusiasmo ella gritaba: Pedro está libre, Pedro está tocando la puerta. Una niña espontánea por naturaleza puso de manifiesto su abundante alegría. Si su naturaleza hubiera sido más calmada, menos apasionada, pues hubiera abierto la puerta al saber que era Pedro y luego hubiera ido a decirle al grupo de oración que Pedro estaba libre y a salvo. Lo que es más, cuando los cristianos cuyas oraciones por la libertad de Pedro quedaron interrumpidas por el ataque jovial de Rode, recibieron con desdén e indiferencia la buena noticia. A pesar de ello, ella insistía en que así era. Su joven corazón creía en Dios y en el poder de la oración, y al saber con toda certeza que la oración había sido respondida, no permitió que el grupo de oración reunido en la casa de su ama la aminalara e hiciera callar. Aunque ella solo era la criada, no iba a dejar que se doblegara su fe por las críticas sarcásticas del grupo presente. Aquí es importante notar que cuando nosotros oramos y tenemos la certeza de que la respuesta ya está dada, es importante no permitir que nada ni nadie nos robe esa certeza y esa seguridad de la respuesta recibida. Ella sabía que se trataba de Pedro y nada podía cambiar su opinión. Rode usó la rosa roja del valor de una manera muy hermosa al resistirse a la oposición y constantemente insistir en la verdad. Cuán reveladora fue la reacción de los que estaban reunidos ante el entusiasta anuncio de Rode. En primer lugar le dijeron a la alegre sirvienta que estaba loca. La acusaron de demencia, pero Rode no era la única, porque del Salvador
a quien ella había llegado a amar y conocer, se dijo que deliraba. Luego, cuando los ojos de Pablo se iluminaron con el brillo de su mensaje, así como brillaba el rostro de Rode al hablar de la oración respondida, Festo dijo acerca del apóstol: «Estás loco, Pablo», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». El profeta habla de la locura del hombre espiritual en Oseas 9:7. ¿Alguna vez se nos ha creído locos por causa de Cristo o tontos por amor a Él? Estamos en la mejor compañía si otros se burlan de nosotros al declarar y vivir el mensaje del poder de Dios a través de Cristo. Pero que le dijeran que estaba fuera de sus cabales no persuadió a Rode de repetir lo que ella creía que era verdad. Como no podían cambiar el persistente testimonio de Rode, los santos trataron su mensaje como si viniera del mundo de los muertos. ¿Cuántos buscan explicación alguna para nuestras experiencias de fe para tratar de desacreditarlas? Sin embargo, debemos como Rode estar firmes ante nuestras convicciones. Era una creencia común entre los judíos que todo israelita verdadero tenía un ángel asignado especialmente para él, quien al aparecer en forma humana se asemejaba al hombre a quien protegía. El toque insistente acalló esta interpretación del testimonio de Rode, pues las puertas cerradas no son un impedimento para que los ángeles guardianes lleven a cabo su misión. Así que, sintiendo que había algo insistentemente humano en aquel constante toque, abrieron la puerta y lo vieron y quedaron pasmados. Pasmados. Esta descripción de sus sentimientos reveló su incredulidad. Habían estado orando por Pedro durante horas, pero cuando Pedro se presentó a la puerta, no lo creyeron. Sus intenciones estaban mezcladas con la falta de fe y por eso se quedaron sorprendidos ante el milagro que Dios hizo en la huida de Pedro de la prisión. Nuestro Señor enseñó a los discípulos a orar creyendo que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y que esa certeza les permitiría recibirlo. Spurgeon dijo en una ocasión: si el Señor quiere sorprender a su pueblo, solo tiene que responderles inmediatamente. Tan pronto como reciban la respuesta dirán: ¿quién lo hubiera pensado? María de Jerusalén aprendió a darle valor a su piadosa criada Rode más que antes debido a la gran ayuda que había brindado aquel día inolvidable. Una vez dentro de la casa, no dudamos que Pedro debía haber elogiado a Rode por su persistencia. Padre, queremos darte gracias en esta enseñanza que nos brindas de esta muchacha, Señor amado, que aprendió a creer en el poder de la oración. Yo oro por cada mujer, Dios mío, que ha estado allí en diferentes situaciones o circunstancias, orando por respuestas, orando por milagros, orando, Señor amado, para que tú puedas hacer cosas maravillosas, pero que se han, Señor amado, sentido, Padre, sorprendidas al recibir una respuesta. Yo oro para que tú nos sorprendas mucho más de seguido, trayendo respuestas inmediatas, respuestas, Señor amado, más de seguido a las oraciones que cada uno de nosotros está elevando delante de ti. Yo ruego que en este tiempo cada mujer que está escuchando pueda poner a tu servicio su casa o un lugar, Padre, para que se puedan reunir, Señor, tus obreros a predicar la palabra, a orar por las personas, a interceder por la iglesia, a hacer discípulos, a evangelizar. Yo oro para que las casas se conviertan, Señor amado, no solamente en altares de adoración y de oración en las familias, sino que también se conviertan en centros evangelísticos donde se pueda predicar la palabra. Oro para que la manifestación del poder de Dios sea en estas casas y oro para que respuestas, Señor amado, sobrenaturales sean desatadas para cada oración que se haga en estos lugares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, amigos, aquí su pastor, el pastor Silvio Díaz. Siempre estaremos enviando estos estudios todos los días acerca de una mujer de la Biblia para que usted pueda ser edificado o edificada. Si usted no está recibiendo estos devocionales en audio, déjeme su número telefónico en los comentarios del video y yo estaré haciéndole llegar el audio a su WhatsApp. Muchas bendiciones.